En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. Hoy domingo celebramos la solemnidad de todos los santos. Es un día sobre todo para agradecer a Dios por el don de la santidad, un don gratuito que nos comparte y que se convierte en una vocación universal para todos los bautizados en la Iglesia. Y posiblemente la palabra santo produzca en nosotros reacciones contradictorias, extrañas o de indiferencia, porque rápidamente nuestra cabeza piensa en los santos de los altares, en los hombres y mujeres que son homenajeados en toda la iglesia, aquellos en los cuales hemos visto en esas misas solemnes presididas por el Papa, ya sea en Roma o en otros lugares de la tierra. O simplemente porque no entendemos bien qué quiere decir y qué significa eso de ser santo o santa. En primer lugar, hay que comprender que en los comienzos de la iglesia, en las primeras comunidades, a todos los cristianos se les llamaba santos porque intentaban vivir con fidelidad el evangelio del Señor Jesús, vivir en el amor, vivir en fidelidad a la iglesia, anunciando también el evangelio con sus obras y con sus palabras. Así encontramos, por ejemplo, en las diferentes cartas, sobre todo las de San Pablo, cómo los cristianos son llamados santos. Pero a medida que las comunidades cristianas iban creciendo el número, los creyentes comenzaron a admirar a algunos que vivían con más intensidad, con más profundidad, con más compromiso, con mayor radicalidad el evangelio. Y por tanto, esos creyentes para las comunidades cristianas eran ejemplo de vida, modelos a seguir. De ese modo entonces se les comenzó a llamar santos porque sus vidas eran reflejo de la bondad y de la santidad de Dios. De esta manera, en conclusión, los santos son creyentes que asumieron el evangelio del Señor Jesús como el horizonte de sus vidas. Es decir, el evangelio los mueve, los motiva, los guía, los ilumina, los fortalece, les ayuda a seguir las huellas del Señor Jesús, a buscar vivir como Él vivió. Y algunos de ellos los hemos conocido e inclusive sabemos algo de su vida, de sus historias. Por ejemplo, un tal Francisco de Asís, una tal Clara de Asís, Junípero Serra, Pío X, Antonio de Padua, Teresa de Jesús, Juan Pablo II. Son nombres que conocemos, que muchos de ellos sabemos la historia de sus vidas. Pero también, mis hermanos y mis hermanas, hay otros muchos, la mayor inmensidad de aquellos cristianos a quienes no hemos conocido, ni siquiera conocemos sus nombres. Ellos son los llamados santos anónimos, creyentes también, como estos que he mencionado antes, que pasaron su vida viviendo el evangelio, haciendo el bien, amando y sirviendo. Es por eso que el Señor Jesús, en el pasaje del evangelio de hoy, enumera algunos detalles que podemos vislumbrar y que podemos contemplar en la vida de los santos que conocemos, pero también en todas estas personas que anónimamente vivieron el evangelio. Por ejemplo, son los pobres aquellos que no pusieron las riquezas como lo principal en sus vidas. Son los sufridos aquellos que fueron capaces de aguantar mucho e inclusive sufrir malos tratos sin echarse para atrás. Son los hombres y mujeres que tuvieron hambre y sed de justicia porque tuvieron hambre y sed de hacer las cosas bien, hambre y sed de cambiar sus realidades, de cambiar el mundo. Fueron aquellos misericordiosos porque fueron capaces de perdonar a todos, de disculpar a todos, de compadecerse inclusive con aquellos más desgraciados del mundo. Son aquellos que fueron limpios de corazón, transparentes como los niños,
sin malas intenciones, sin doblez de corazón, diciendo siempre la verdad con las palabras y con la vida. Son los hijos de Dios aquellos que trabajaron por la paz, que contagiaron paz a su alrededor, que crearon una cultura de la paz en todo lugar donde vivían. Y siempre transmitían optimismo, ánimo, esperanza. Siempre estaban con un corazón dispuesto a la reconciliación. Todos ellos, al vivir de esta manera, hicieron de nuestro mundo un mundo más habitable, más humano, donde el Evangelio de Cristo estaba inmerso como un germen nuevo. Y también, gracias a ese testimonio de vida, este mismo Evangelio del Señor Jesús fue esperanza para mucha gente y lo sigue siendo para cada uno de nosotros. Y ciertamente, como todos ellos, cada cristiano, cada uno de nosotros, estamos llamados a ser santos, es decir, a hacer un esfuerzo por vivir las bienaventuranzas. Por ello, también nosotros seremos santos cuando seamos pobres de espíritu, humildes cuando dominemos nuestra soberbia y nuestro afán de poseer. Seremos santos cuando seamos sencillos, pacientes, cuando seamos misericordiosos, cuando nunca perdamos la esperanza, aun a pesar de las dificultades de la vida cotidiana. Seremos santos también cuando defendamos y construyamos la paz, la justicia, el bien común. Seremos santos cuando seamos limpios de corazón, es decir, cuando nuestro corazón no tenga malas intenciones contra nadie, cuando seamos coherentes con aquello que pensamos, sentimos y decimos. Seremos santos, en definitiva, mis hermanos y mis hermanas, cuando no nos avergoncemos de seguir a nuestro Señor Jesucristo, cuando no tengamos miedo de manifestarnos como cristianos en todos los ámbitos de nuestra vida, en la familia, en el trabajo, en la escuela, en la sociedad en general, cuando vivamos realmente el Evangelio y demos testimonio de ese amor, de esa bondad, de esa misericordia con el cual Dios mismo nos trata a nosotros y hemos de tratar a nuestros semejantes. Ser santos, entonces, mis hermanos y mis hermanas, en definitiva, es ponerse en camino para ser feliz y hacer feliz a los demás. Por ello, en nuestras manos y con la ayuda de Dios está la posibilidad de realizar este proyecto de vida, de ser felices y con nuestros actos que los demás sean felices. Solo es necesario que nos pongamos en camino, que estemos dispuestos a realizarlo y que tomemos en serio la palabra del Señor Jesús que hoy nos pone de frente con estas bienaventuranzas. Y bueno, solo para concluir esta reflexión del Evangelio de hoy, domingo, dos datos numerológicos, dos datos que nos vienen de la composición de este pasaje del Evangelio por medio de San Mateo. Fíjense que San Mateo nos ofrece 8 bienaventuranzas. El número 8 en la iglesia primitiva significaba la resurrección del Señor Jesús, puesto que resucitó el día después de la semana, es decir, en el día número 8, en el domingo. En ese sentido, vivir las bienaventuranzas nos hace vivir la resurrección aquí en la tierra. Nos hace vivir en el presente estos frutos que vienen de la resurrección, pero al mismo tiempo nos coloca para que podamos mirar, para que podamos contemplar el horizonte de nuestras vidas, que es el cielo, que es a donde todos estamos llamados. Vivir las bienaventuranzas nos hace vivir el cielo aquí en la tierra, experimentarlo y al mismo tiempo orientarnos hacia esa vida eterna al cual todos estamos llamados. Luego, otro de los datos es que las palabras que componen estas 8 bienaventuranzas es el número 72. En el tiempo del Señor Jesús, el número de pueblos paganos conocido era de 72. Para los judíos había 72 pueblos paganos. Ya también con la misión de los discípulos, si recuerdan en otro pasaje del Evangelio, el Señor Jesús mandó a 72
que quería decir que mandaba a predicar a esos pueblos paganos. Entonces, que San Mateo coloque 72 palabras en estas 8 bienaventuranzas significa que las bienaventuranzas son un llamado universal a vivir en la santidad. No solo fueron bienaventuranzas para el pueblo de Israel, para esos que lo estaban escuchando al Señor Jesús en ese monte donde las dijo. Tampoco solamente fueron una llamada a vivir para las primeras comunidades cristianas, sino que están para todo hombre y mujer de buena voluntad que quiere encontrar en ese camino de vida al Señor Jesús, y pues sobre todo para nosotros los cristianos, para llegar a la santidad. De ese modo, mis hermanos y mis hermanas, hoy que recordamos que somos llamados a la santidad, hoy también se nos recuerda que es un día en el cual la santidad es posible. Ponemos en las manos de Dios y Dios pone en nuestras manos que recordemos a todos los santos y santas de la iglesia. Y en ese sentido también es una llamada a cada uno de nosotros para recordarnos que la santidad se puede vivir, que podemos ser santos en la vida cotidiana. Pidámosle al Señor entonces que nos siga concediendo este don de su santidad, que siga amándonos grandemente y que su misericordia se derrame sobre todos nosotros, para que podamos también ver al Señor, contemplarlo en su santidad, y que esa santidad sea radiante en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, para que así podamos vivir felices y compartir esta felicidad con los demás. Si les gustó el video, denle me gusta y también denle me gusta al canal. Poco a poco nos estamos acercando a los 1000 suscriptores y con ello podremos transmitir en vivo en YouTube diferentes celebraciones, diferentes reflexiones, diferentes temas. Así que muchísimas gracias por su paciencia. Dios les bendiga, paz y bien.